leeré la lectura de Isaías 33. Jehová traerá salvación. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempos de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargadamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis castrojos daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemado. Como espinas cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conocer mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohechos, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pensador del tributo? ¿Qué del pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus puertas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remo, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron,
No afirmaron su mástil, ni entensaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Amén. Ahora dice. Y ahora tendremos la oración de iluminación a Danisa. Dios bendiga a todos y todas de forma especial. Dios nos bendiga más. Amén. Queremos en esta manera continuar el viaje a través del profeta Isaías. Y hoy nos encontramos ante el capítulo 33. Hemos dado un poquito de salto para poder avanzar. Isaías, como le dijimos hace un tiempo, es conocido como el príncipe de los profetas por la profundidad y asertividad de su mensaje, su teología y los valores espirituales que este libro comunica. Estos sobrepasaron su momento histórico para ser palabra de Dios a través de las edades. El texto bíblico, para que pueda ser palabra de Dios hoy, tiene y requiere ser interpretado, necesita interpretación, ya que fue escrito para unas circunstancias históricas específicas. Hay que extraer los valores y la teología para redimir el mensaje aquí y ahora. Ser creyente no es repetir las acciones del pasado o recrear los textos bíblicos. Es creer la palabra y extraer de ella el manjar de los valores que ella nos comunica. Hace un tiempo atrás yo vi una noticia. El final es triste, pero ciertamente cuando lo escuchas te da un poco de risa. Y quizás usted la vio, un pastor africano dijo que Dios le había dicho que cruzara el río caminando, que iba a caminar sobre las aguas. Y obviamente no es los ríos de una isla, que los ríos nuestros son pequeños, son ríos caudalosos, anchos en las orillas, de orilla a orilla y distancia. Y el pastor comenzó a caminar y se hundió, y el problema es que había cocodrilos en el río, se lo comieron. Y aunque parece un chiste, es una tragedia, ¿verdad? Por una malinterpretación del texto. Dios no nos mandó a que literalmente camináramos sobre el agua, pero por la fe podemos superar el agua, las tristezas, los montes, los mares, los dolores. Hay que tener cuidado con esas lecturas que muy bien intencionadas, pero son muy ingenuas. No son literales, las lecturas literales son peligrosas. El texto necesita ser interpretado, porque los textos bíblicos no son como muros mágicos. Por ahí viene la moda a veces, envía la palabra, cuidado, créala, confiésela, haga la parte de su vivencia, no la tire al mundo para que se materialice. Eso es otra religión, no es cristianismo. Los textos son experiencias vivas que nos dejan ver al Dios que se revela en un momento histórico en las experiencias de su pueblo. Pero volviendo al capítulo 33. El capítulo 33 de Isaías culmina una sección de anuncios, oráculos de juicio y salvación que va desde el capítulo 28 al 33. Tenemos que tener muy presente que cuando hablamos salvación en el Antiguo Testamento, estamos hablando, la definición de la salvación en el Antiguo Testamento es la liberación de la mano del enemigo.
La salvación en Jesús se define de otra forma, ¿verdad? Pero para ellos, ser salvado por él era ser liberado del enemigo. Y en estos capítulos del 33, el profeta advierte los juicios que se acercan tanto para el pueblo que le ha dado la espalda a Dios, como para los opresores del pueblo, que es el caso de este capítulo, donde habla, como le vamos a explicar ya mismito, de los primeros versos, que hablan de aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Esos juicios para el pueblo tendrán su máxima expresión en la experiencia del exilio babilónico, que ya estamos pronto a entrar en los capítulos compuestos en el exilio. Estos pasajes tienen unas particularidades teológicas, se parecen, estos capítulos 28 al 33, se pueden agrupar como una unidad teológica o temática, ya que intercalan textos donde se habla del juicio, donde se habla de la esperanza. Juicio, esperanza, en cierta manera como una escalera, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Pero muy importante, más que anunciar los juicios, más que anunciar lo malo que va a pasar, el profeta se encarga de describir las actitudes que llevan a la gente a enfrentar el juicio de Dios, que llevan a Israel a enfrentar el juicio de Dios. El orgullo, la soberbia, ignorar el consejo divino. Pero también el profeta nos va a decir cuáles son las actitudes que distinguen a la gente que confía en el Señor: la esperanza, la fe, la rectitud, la limpieza del corazón. Esa gente que en tiempos difíciles mantiene su corazón limpio, el profeta le llama el remanente, que es un tema teológico que está constantemente siendo tocado por el profeta Isaías. Como decía ahorita, el primer verso del capítulo 33 es una plegaria que pide los males que han sido causados a Israel por sus enemigos, en este caso por Babilonia, para que Babilonia reciba el fruto de lo que ha hecho contra la gente de Dios. Que le roben acá que nunca le han robado, en otras palabras, como dice el texto bíblico. Que sean expuestos al mismo dolor que ellos han causado a otros pueblos. Le piden, ruega esa plegaria del profeta a Dios. Que entiendan, que reciban en carne propia, para que entiendan que nunca debieron haber hecho daño a otro que a otro. Cuando yo era niño, yo era de estos niños creativos, y siempre que pasaba algo en casa, yo iba rápido y decía a mami, aunque lo hubiese hecho yo vi a Néstor o a Rey hacerlo. Néstor le hizo mi hermano, el menor y el mayor. Y yo iba a echar, y especialmente si lo hacía yo iba rápido y le echaba la culpa a alguien. Pero un día mami me regañó, pero fuerte, molesta. Yo, mami, pero ¿qué yo he hecho? Rey me dijo que te vio haciendo tal cosa. Qué dolor tan profundo cuando el grupo que yo había usado por tanto tiempo se viró en contra mía. Pues en cierta manera eso es lo que el profeta oraba al Señor, que esta gente entienda el dolor que le causan a otros por las cosas que hacen. Quiera Dios que nuestra gente en liderato entienda el dolor que causan a nuestro pueblo cuando hacen actos de corrupción. Quiera Dios que entiendan, no que Dios los castigue, pero que entiendan qué se siente cuando roban, porque el robo de la corrupción no es inocente. Le hace daño a la gente más necesitada. Gloria, que mucho trabajo pasó para que Carmen pudiera estar en un lugar donde necesita, donde debe ser cuidada como necesita, que ninguno de nosotros tiene las herramientas y la experiencia para hacerlo. Qué pena que en un país con recursos haya que rogar y haya que estar haciendo tanto trámite. ¿Por qué? Porque hay algunos que roban. Pero vamos a dejarlo ahí. A esta plegaria, en los versos 2 y 4, sigue una súplica en el cual indica el profeta que Dios es la salvación en tiempo de tribulación del pueblo. Y le sigue en los versos 5 y 6 un himno de alabanza en el cual el profeta afirma que Dios es la seguridad en los tiempos del pueblo. Es la abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento.
También afirma el profeta en esos versos 5 y 6 que el temor del Señor es el tesoro más grande que tiene el pueblo. La confianza, el aprecio que se manifiesta como adoración a Dios son el mayor tesoro que el pueblo tiene en los tiempos de tempestad. En los versos 7 al 9 habla de los juicios de Dios contra los opresores del pueblo, que por la soberbia de oprimir a otros seres humanos, ir en contra del pueblo de Dios, porque esos opresores del pueblo van a ser arrasados en un momento. Los versos 10 al 15, el Señor habla para afirmar que se levantará ante la injusticia para ser enaltecido. La gente entenderá la grandeza de Dios que se manifiesta, dice el profeta, como una llama de fuego eterna, dicen algunas versiones. El fuego que consume, pero el fuego también que alumbra. El cual ese fuego no puede ser ni resistido ni ignorado por ningún ser humano sobre la tierra para el profeta. Pero el verso 15 es el corazón teológico, temático de este capítulo. Ya que ante la pregunta del profeta, ¿quién se podrá mantener de pie ante los juicios de Dios? El profeta afirma que siempre Dios tiene un remanente, un grupo de personas que deciden hacer las cosas de una forma distinta a los demás. El remanente, como les dije, es un tema central en la teología de Isaías. Y ese remanente, dice el profeta en el verso 15, que es el pueblo que puede ponerse de pie ante el Señor y tendrá la capacidad de resistir los embates y los resultados de la ira divina. Y esta gente, dice el profeta, que son ese remanente que puede estar en pie en medio de los juicios, son la gente que camina en justicia, que rechaza la violencia, rechaza la extorsión o el soborno. Todos los sobornos tienen violencia. Que no aceptan la mentira y se niegan a aceptar la maldad. La gente justa se podrá presentar de pie delante del Señor, en otras palabras. El profeta relaciona la justicia de Dios con la integridad personal, con el carácter firme, con el carácter decidido, con el carácter noble y grato ante el Señor, pero también ante la comunidad. El verso 16 en adelante eleva una plegaria, el profeta, por la restauración de Sion, y manifiesta las aspiraciones del pueblo, que llegue una era mesiánica de prosperidad y paz. Que el profeta afirma que la palabra final de Dios para su pueblo siempre es de amor, siempre es de restauración, siempre es de reconstrucción después de las tormentas de la vida. Esa era mesiánica que el profeta afirma, que el profeta anhela, se manifiesta la justicia de Dios y esa justicia conduce a la paz. La paz y la justicia siempre están tomados de la mano en el texto bíblico. No puede haber justicia si no hay paz, y nunca habrá paz si no hay justicia. Esa justicia que se manifiesta y causa paz, causa sanidad en el pueblo de Dios, el cual afirma, el último verso, que su maldad, su iniquidad le será perdonada. Ese pueblo que entra en esa era mesiánica que describe el profeta, tendrá siempre pan y agua. En algunas versiones dice agua que no se termina. Y para nosotros que vivimos en una isla tropical con cuantos mil ríos, yo no sé cuántos hay en Puerto Rico, cuántos cuerpos de agua, son cerca de 3,000, si mal no recuerdo. Si alguna maestra me quiere corregir, pues déjame confiar. ¿Verdad? Pero que tenemos tanta abundancia de agua aún en la parte más seca de Puerto Rico, que es el sur. En el Medio Oriente, hablar de tener agua siempre es algo más allá de glorioso. Porque el Medio Oriente es completamente árido, desierto, seco. La mayor parte del Medio Oriente es muy seco. Esa gente siempre tendrá agua y pan, afirma el Señor.
agua de vida, el pan, y son dos elementos que Jesús usa para describirse a sí mismo en el Evangelio de Juan. Yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Se afirma a través de varias poderosas imágenes la idea central que el profeta quiere comunicar, que la salvación siempre proviene del Señor de la vida. Quiero resaltar varios componentes teológicos muy importantes que yo creo que este capítulo nos comunica. Primeramente, que la fe es un proceso de vida. No es un componente ni un concepto abstracto que se queda en eso, en lo abstracto. La fe es caminar de la mano de Dios para entender la realidad de la vida desde una óptica distinta. El pueblo se encuentra a la puerta de unos juicios por haber recorrido de orgullo, por haber ignorado la palabra divina, por las transacciones gubernamentales, políticas que hicieron sus líderes. Pero ese pueblo, el profeta le dice, en medio de la dificultad podemos aprender a proclamar que Dios es nuestro Salvador y nuestro Redentor, que nos va a acompañar, no importa dónde vayamos en la vida. Eso es fe. Eso es fe que camina. El pueblo en medio de dificultad aprende a decir, pues Dios está con nosotros. Las plegarias de esos creyentes entonces, más que un proceso de pedir, la dificultad provoca que las oraciones sean un proceso de maduración, de transformación. Cuando usted y yo éramos niños, cuando pedíamos juguetes, quizás los niños de más acá, ¿verdad?, que nacieron en la era del internet, que todo aparece de la nada. Pues ellos piden, ¿qué tú quieres? ¿Un carro? Unos días mis hijos me dijeron, yo tenía un sobrecito que tenía unos 100 y pico de pesos allí guardado, de todos los finales. Papá, ese dinero no lo vamos a usar para un crucero. Ellos quieren ir a un crucero y está guardado. Dice, yo te voy a comprar un carro con ese dinero, me dice Héctor. A mí me partió el alma en 20 cantos. Y yo lo abracé y lo besé, papito, vale mucho más el carro. Es más, nos pagamos un mes con eso, ¿verdad? Pero así, la vida de ellos la ven así. Pero cuando van madurando y van creciendo, entonces son un poco más asertivos. Dicen, claro, $100 no dan, pero si yo guardo esos $100 junto con otros $100, con otros $100, con otros $100, pues llego a lo que necesito para comprar un carro. Y en la vida de fe, aprendemos que aunque Dios es todopoderoso, no es el catálogo de Sears. No es eBay para los más jovencitos que están por aquí. Te fuiste en ese, los más jovencitos también. No es eBay. Dios no es eBay. Tú pides las cosas en eBay hoy y mañana te llegan a tu casa. No sé si en Puerto Rico trabaja, yo no lo pongo mucho en eBay. En Amazon, yo hablo de Amazon. Amazon te promete que en 24 horas tú tienes lo que compras en tu casa. Pues Dios no trabaja así. Dios nos da lo que necesitamos para cada proceso, para que el proceso maduremos, crezcamos, nos fortalezcamos. Y la oración, cuando entramos en las dificultades, comienza a ser un proceso de maduración, porque yo no pido por caprichos, pido por lo que necesito, por lo que es esencial, por lo que vale de verdad. Aprendo a orar de otra forma. Aprendo a orar creyendo que mi Padre Celestial sabe dónde yo estoy, sabe hacia dónde voy y sabe dónde quiere que Él termine ese proceso. El pueblo, más que orar por comodidad, comienza a orar y articular una oración al Dios que es su salvación, porque se han visto necesitados de un Salvador.
Levantan plegaria al Dios que paga a cada cual según su obra, como aspiración para que el pueblo opresor aprenda o entienda el dolor que le han causado. El profeta levanta una plegaria que mira hacia un nuevo tiempo, hacia una nueva era, un nuevo tiempo mesiánico, paradisíaco, novel, bueno, novedoso, que nunca lo han visto. ¿Por qué no ora así? ¿Por qué habla así? Porque sabe que el pueblo está en un proceso difícil. Está pasando por estar a las puertas de un proceso doloroso. Y necesita mantener viva la esperanza. Entonces oramos con cordura. Y la adoración se vuelve madurez. Ahora yo no oro. Ay, Señor, ¿cuándo se terminará este dolor? Solamente. Mi oración se transforma y digo, Señor, gracias, porque después de esta tormenta voy a ver la paz. Porque después de este proceso doloroso voy a entrar en tu bendición. Porque de este proceso doloroso, que caminé mucho, que estuve mucho tiempo haciendo cosas que yo pensaba que no podía, me di cuenta que tú me hiciste más capaz y más fuerte de lo que yo pensaba hacer. Mi fe creció, maduró. Y ahora, en medio de la tempestad, yo puedo cantar y decir, por esas calles de oro yo voy a caminar. Es un proceso de maduración. Las tormentas nos maduran. La fe se tiene que desarrollar. Pero no espere a lo difícil, que se desarrolle en lo cotidiano de la vida. Especialmente porque necesitaremos esa fe madura para los días donde las dificultades son más que nuestros recursos de fe. Cuando la dificultad supera la cantidad de fe que yo tengo. Porque algún día enfrentaremos esas dificultades. Ay, mi fe es tan grande. Y llega un momento donde por más que yo ore, siento que estoy, miren, ahogándome. Estoy buscando aire. Pues mi fe tiene que madurar para saber que no es la grandeza de mi fe, es la grandeza de quien yo le he creído. Es los propósitos nobles y maravillosos que Dios tiene para mi vida. Que para extraer el néctar de la caña de azúcar, nuestro agricultor pasaba la caña por el trapiche y exprimía hasta que la volvió un parazo. Pues a veces Dios va a exprimir de nosotros hasta obtener lo mejor. Y dígame si no va a doler cuando lo meten esos jodidos y empiezan a darle vueltas y exprimirlo. ¡Claro! Pero el producto va a ser poderoso. Yo sé que mi Dios está en control. Mi fe no tiene que ser tan grande. Mi certeza de a quien yo le oro tiene que ser buena. Tiene que estar bien puesta. Por tanto, maduremos nuestra fe para que no perdamos la esperanza cuando la cosa se pone dura. Ahí es donde más fuerte se están protegiendo tu fe y tus recursos de fe. Ahí es donde Dios te está entrenando. Ahí es donde Dios te está preparando. Ahí es a lo que Dios te preparó. Cuando más dura se pone la vida, con más intensidad e intencionalidad cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y decimos que nuestra salvación proviene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Que no hará tu pie resbaladero, como dice el salmista, ni se dormirá el que te guarda. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, el profeta también sigue llamando a ser el remanente de Dios. Ser remanente de Dios es aquellas personas que a pesar de las dificultades, el caos, la injusticia que les rodean, siempre tienen su integridad, siempre mantienen con su integridad, su carácter firme y decidido de ser fieles a Dios. El profeta dice, estas personas que son así, sobreviven la crisis, las dificultades y pueden presentarse, como dice el
de segunda de Timoteo 15. Aprobados como obreros que no tienen que avergonzarse porque usan bien la palabra de verdad. El texto ahorita nos llama a mantener la verticalidad cuando todas las cosas, cuando todas y todas pierden la verticalidad. Hay que ser justo y justa cuando todo el mundo ha decidido obrar de forma injusta, por conveniencia propia, en perjuicio de los demás. Llévate esta caja de lápices para tus nietos, para allá, para que dibujen, o para tus hijos. Si eso no es nada, esta compañía tiene más chavos. Entonces, en un año la compañía viene y dice que va a cerrar porque quebró, pues está teniendo pérdida. Pues mire, ese paquete de lápices que usted se llevó no quebró la compañía, pero no ayudó a que estuviese mejor. Y puso en vilo su testimonio. No, eso no es mío. Eso no es mío. Eso no es mío. Si yo voy a su casa a visitarle, usted me dice, mira, pastor, tenga la ofrenda el domingo, llévela. Yo le digo, no, hermana, llévela o envíela con eso. ¿Por qué? Porque yo quiero tener estas manos limpias, mi testimonio limpio. Porque si a mí se me pierden esos chavos, no, estas manos van a estar limpias. Porque cuando yo me presente a la Junta de Gobierno y yo le diga, mira, estas manos están limpias, cuando me presente el Señor, al pastor general, a la iglesia, estas manos están limpias, yo no he tocado nada que no es mío. Porque así me enseñó mi papá. Mi mamá, así que lo ajeno llora por su dueño. Y yo, claro, yo no me acuerdo que no es mío. Pero yo no solamente lo digo, lo aparento, lo demuestro, lo modelo. Y tenemos que ser así. La entereza, la verticalidad, la honradez, ser justo, tiene que ser una decisión personal. Señor, hazme decente y honesto. No soy bueno. Mi fe me ha enseñado a ser decente y honesto. No es un don del cielo, es una decisión personal. No es un don de lo alto, como le digo ahora. Pero esos valores que nosotros mostramos cuando somos verticales, cuando somos personas de una sola pieza, demuestran que en nosotros vive Jesús el Salvador. Dar ese testimonio. Lo más sagrado que debemos tener aquí en la tierra los creyentes es eso que nuestros abuelos y nuestros padres tenían, nuestros padres y nuestros abuelos. El jíbaro vivía en una choza, con puerta de yagua, con techo de paja, pero tenía una cosa, su palabra y su honor. Y si un jíbaro de esos del campo, que a veces despreciamos hoy, pero gente de la que hay que aprender, te daba la mano, tú podías contar que lo que él prometió con esa mano que te dio, él iba a cumplir. No hacía falta abogado en el campo, porque la palabra empeñada era la vida misma. La palabra. Cuando actuamos con honor, cuando actuamos como gente de una pieza, cuando somos remanentes, eso impide que nos volvamos al caos en la situación difícil. Porque la gente que compromete sus valores, cuando la cosa se pone mala, pues nos vamos nosotros. Ese honor nos impide volvernos al caos. El honor no responde violencia con violencia, la responde con amor. Digo, vuelvo, el sentido literal del texto, cuando Jesús dice que ponga la otra mejilla, no está diciendo que usted es masoquista. Lo que quiere decir es que cuando yo pongo la otra mejilla, en el Medio Oriente, si yo te voy a tratar de ofender, te doy en la mejilla izquierda y te doy con la mano izquierda.
Eso es ofensa, tú no tienes ningún valor. Al tú poner la otra mejilla, dice, ahora tienes que darme acá. Es que te toca dar con la mano de honor y tengo que reconocer que tú también eres honorable, eres una persona completa. Creo que Jesús no está llamando a un masoquismo, cuidado, ¿verdad? No respondo a violencia, digo, no. Yo no voy a responder como una persona violenta, yo voy a responder como una persona de honor. Cuando somos personas de una sola pieza, verticales, honestos, rectos, delante de Dios, no hacemos nada que sea contraproducente por el beneficio pasajero, porque sabemos que algún día ante Dios tendremos que rendir cuenta. Acuérdese el cuento del pastor. Él trataba de arreglar y choteaba a los hermanos primero hasta que el hermanito menor aprendió a chotearlo antes de llegar. Pues mire, no hay que esperar a llegar al cielo para que Dios saque una lista y nos diga, el día 11 de octubre te comiste una uva en el supermercado. No. Pero usted sabe la vergüenza que usted va a pasar cuando lo pongan con la boca llena de uva, cantando coritos en el supermercado. No diga que yo soy su pastor si usted se está comiendo las uvas antes de pagarla. Digo, y si se come una uva, pague el paquete, no le saca el que va a dejar allí. Porque si están tan pesadas, usted se come una uva y usted paga los $2.50 que está el paquete, pues pagó la uva que se comió. Vivamos los valores del reino de Dios que Jesús nos mostró. Especialmente cuando esos valores parecen ilógicos. Vivirlos. Pues si es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo joda luz. Tengo una hermana de otra iglesia que pastoreé, que un día llegó a su casa y cuando llegó vio una persona trabajando en la conexión eléctrica de la casa. Y ella le pregunta al esposo, mira, ¿qué pasó? Dice, yo no sé. El hijo de nosotros trajo eso, trajo a esa persona y la puso a trabajar. Y cuando él le pregunta al hijo, mira, ¿se explotó algo? ¿Pasó algo? No, es que él pone un pillo por $200. Pero la persona se había ido, terminó el trabajo. Y es que ella mujer le empezó a pelear al hijo. Y el hijo, no, que yo pagué, yo no lo voy a quitar. Y él vino donde mí. Dice, pastor, yo no puedo dormir, yo no duermo. Yo no duermo pensando que vaya para mi casa. Pero yo no sé poner eso, yo no tengo chavos para pagar para quitarlo ahora, ¿qué hago? Yo dije, pues hermana, vamos a orar. Y a los 3 días vino el hijo asustado con el mismo tipo que había puesto el pillo y lo quitó. Ve acá, ¿y por qué lo quitó? No, porque están investigando por ahí, por el barrio, las casas que tienen pillo. Hay que actuar en honestidad, en rectitud. Todo el mundo roba la luz, pues por eso es que vale tan cara. Y no mejoramos. Y los políticos de nuestro país no ayudan. Vivimos los valores del reino de Dios cuando parece ilógico vivirlo. Cuando hablamos de tentación, cuando la palabra habla de tentación, rápidamente nuestra mente va a lo sensual, a lo que es apelable al ojo, a lo prohibido. Pero una tentación es algo que nos llama a desconectarnos de la fe, a vivir como si la fe no tuviera peso en nuestra vida, a una cosa muy sencilla. Llevarte esa caja de lápices, eso aquí hay mira, ahí está ese almacén que no cabe el lápiz, también hay envuelven, ¿sabes? Anuncio político no pagado. También hay en la tienda de la esquina, allí hay lápices también. Cómprelo, pero que nadie pueda decir, mira, fulano de la iglesia se lleva los lápices para los nenes en la escuela bíblica. No, mantenga su honor. Porque ¿sabe qué? Dice el texto bíblico que quienes mantienen su honor, mantienen la rectitud, pueden pararse delante de Dios el día del juicio y decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. No soy perfecto, pero me mantuve en la integridad que mis fuerzas me permitieron y luché un poquito más allá para que la integridad no se fuera de mi vida.
Nuestra fe y nuestro deseo de ser permanente nos deben alejar de todo lo que parezca una tentación. Un llamado a desconectarnos de la fe. Mantenemos la esperanza, mantenemos la verticalidad para afirmar que vivimos en la esperanza de la salvación de Dios. La gente de Dios mantiene siempre la esperanza en los tiempos difíciles. La enfermedad se va a acabar de una forma u otra. Sea que venza nuestro cuerpo la venza. Pero Dios sigue estando con nosotros el día de la enfermedad, el día que se va. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El profeta usa su imaginación poética para transportarse desde el momento difícil a un tiempo de gloria y redención. Y dice, habrá un tiempo donde no habrá falta de agua y pan, porque Dios suplirá. Habrá un tiempo de paz, donde el pecado, la iniquidad del pueblo será perdonada. Podemos por la fe y en fe cerrar nuestros ojos y levantar nuestra imaginación, nuestra mirada al cielo. Mirar al Dios de quien viene nuestra redención para mantener viva la esperanza en medio de las dificultades de la vida. Podemos afirmar en medio de los temores, los problemas, los desencantos de la vida, que la salvación proviene de nuestro Dios. Pero mire, la esperanza es como una chiringa. Eleva la alta, pero no la deje ir. No deje ir la esperanza, porque ese tiempo malo va a pasar. El dolor, la tristeza tienen una fecha de expiración. Quizás yo no la sé en el momento, pero un día, dice el salmista, ¿verdad? Hay un salmo bien bonito que dice, cuando Jehová volviere a la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se garantiza y nuestros labios de alabanza. Esa es una imagen poética muy poderosa que el pueblo concibió en medio del cautiverio babilónico. Mantén contigo siempre, aunque no te sepa el resto de la Biblia. No es cuestión de memorización, es cuestión de que los valores calen profundo en nuestro ser. Mantén siempre contigo las palabras de Jesús, la que le dijo a sus discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y escucha esa palabra, revívela en tu corazón cuando estamos en los momentos difíciles, cuando estás en los momentos donde las fuerzas están acabando. Y escucha la voz tierna de Jesús que te dice, yo estoy contigo, mi hijo, mi hija, hasta el fin. Dale alas a tu imaginación y tu esperanza. Dale nueva fuerza a tu fe por la esperanza. Porque la salvación del pueblo nunca proviene de las circunstancias. Cuando habla de salvación, estoy hablando de la liberación de las dificultades, como en el Antiguo Testamento. Liberación de las manos enemigas. La salvación siempre proviene del que está sobre las circunstancias. Del que está más allá de las circunstancias. Siempre proviene la salvación de nuestro Dios. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, porque se pensaba que la actividad vivía en los montes. ¿De cuál de estos montes vendrá mi socorro? Porque había un Dios en cada monte y el Dios dominaba ese monte. Esa era la creencia antigua. La gracia del monoteísmo, del judaísmo, el monoteísmo, que nosotros ya después se consagra en el cristianismo, es que dijo, no, Dios no vive en el monte, en el monte, en el monte. Él está sobre todo porque hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene del monte, viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese no dará tu tierra el paladero, el servidor que se guarda, el que te guarda. ¿Por qué Dios nos regaló los salmos? Para que mantengamos la esperanza viva. ¿Por qué nos regala su palabra? Para que mantengamos la esperanza viva. ¿Por qué venimos domingo tras domingo a la iglesia, martes, miércoles, los días que vengamos? Para mantener nuestra esperanza viva, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestros valores, que se pueda vivir
en rectitud y en honestidad. En este mundo no importa los vaivenes del mismo. Podemos vivir en este mundo porque la salvación proviene de nuestro Señor. Por tanto, dale alas a tu esperanza. Dale rienda a tu esperanza para que tu fe se fortalezca. Y siempre en los momentos difíciles tú puedas afirmar, aún ya cuando no queda ni aire, ni aliento para decir nada más, tú puedas decir, la salvación de mi vida, de mi casa, de mi país, de mi iglesia, de mi pueblo, proviene del Señor de la vida. Cierra tus ojos y ora conmigo y nos preparamos para venir a la mesa del Señor en esta mañana. Gracias, buen Dios, por tu presencia maravillosa en nuestra vida. Gracias por tu palabra que a través del profeta Isaías, muchos siglos después, se vuelve palabra viva, que nos comunica valores, que nos comunica palabra tuya para nosotros dirigir nuestros pasos hacia la vida cristiana, hacia el discipulado, el seguimiento de Jesús nuestro Salvador. Yo te pido en esta hora, buen Dios, que todas estas palabras que hemos hablado, que lo hemos hecho con temor y temblor reverente ante este altar, que lo he hecho desde mi debilidad como ser humano, lo hemos hecho con acción de gracia. Lo hemos hecho con el propósito de que el corazón de mis hermanos y hermanas gane fuerza, gane fortaleza su fe en esta hora. Que tu palabra, Dios eterno, nos anime a andar en rectitud, en honestidad, en verticalidad frente a ti, frente a nuestra comunidad. Lo he hecho con el propósito de que la fe le dé alas a la vida, la esperanza fortalezca nuestra fe y sepamos que no depende del tamaño de nuestra fe, sino que esta fe esté bien anclada y puesta en aquel que hace todas las cosas posibles y que está con nosotros cada día. Bendice a mi hermano y mi hermana, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Y en esta mañana hemos de llegar a la mesa en afirmación de ser ese remanente que mantiene la integridad, que mantiene la esperanza, que mantiene los valores del reino de Jesús, que mantiene el compromiso con tu reino, con tu palabra. Permite, Dios eterno, que en esta hora de los meros elementos de recordación hay una experiencia viva de encuentro contigo de cada uno de nosotros y nosotras cuando venimos a la mesa. Porque no hemos venido a recordar a uno que está muerto, a uno que se fue, sino al que está sirviendo hoy la mesa entre nosotros, al que está con su pueblo. Hemos venido a proclamar a Jesús, el Señor de la mesa. Bendice a mi hermano y mi hermana. Y permite que esta mañana, cuando celebramos el día, aunque un poco atrasado el día de la comunión mundial, nos unimos a proclamar hasta que tú vuelvas, que tú eres el Señor que sirve en la mesa y que abiertamente nos invitas a participar de tu reino a través de la mesa y de los momentos de la mesa del Señor. Gracias por Padre. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias. Amén.